hablado de su admiración por esta banda, así que grabaron un álbum completo de eso. Hicieron Sincretismo, la música de una película que se hizo famosísima. Claro, Fiebre de Sábado por la Noche. Fiebre de Sábado con Tony Musante, era como Tony Manero, el personaje. John Travolta, que era un bailarín de toda la pista. ¿Y te sabe quién baila así, parecido? No, ¿quién? El licenciado Juan Manuel Gispert. Yo me gustaría verlo bailar un día, Bueno, es cuestión de que vaya usted a la fiesta a las que acude. A la fiesta. Juan Manuel, y de ahí se da. ¿Cómo le va? Baila día, con... Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Usted baila, Juan Manuel? Bailaba bastante. Hasta el viernes pasado. Hasta el viernes pasado bailaba, sí. ¿Y ahora abandonado? De miércoles a sábado, baile. ¿Y qué tipo de baile hacía? Soy especialista en Luis Miguel y Don Travolta. Fíjese, justamente. Estamos hablando. Me parece que usted me está mintiendo, ¿eh? No. Soy un imitador profesional de... ¿En serio? ¿Un día nos va a mandar un video o algo? Vamos a hacer un video para las redes. Bueno. Para promocionar la columna de economía política. Claro. Le digo que lo van a escuchar más gente que antes, porque a la gente le encanta ver la pirueta que hacen los economistas, en privado. Sí, pero esto es bailando con la política. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos. Adelante. Pardal auspicia este programa. Bueno, creo que el tema obligado para hablar de economía política en este momento es el rechazo del presupuesto por parte de la oposición en su conjunto. Digo, esto es llamativo porque tomó la misma posición todo el arco político opositor, desde los partidos, el PTS, Partido Obrero, todos los partidos de ultraizquierda, claro, y también los partidos de derecha decidieron votar en contra del presupuesto presentado por el Gobierno Nacional, considerando que fue un presupuesto que había sido presentado el 15 de septiembre del 2021, que es la fecha que tiene el Ministerio de Economía para presentar el presupuesto en el Congreso, que debido de alguna manera a la agenda electoral no se pudo discutir en ese momento en el Congreso y se terminó discutiendo con la nueva composición del Congreso, algo que no es normal. Y esto que hablamos siempre de cómo lo económico es político, es parte de... Está supeditado lo económico a lo político y no viceversa. Exactamente. Fíjense cómo... bueno, acá se podrían hacer varias lecturas. Primero, en primer lugar, es un fracaso político del oficialismo no poder aprobar su propio presupuesto, porque de alguna manera es la ley de leyes que le dicen, por varias razones, entre otras porque marca el rumbo y es un ordenador para muchos actores económicos de lo que va a ser el año que viene, porque el gobierno está preanunciando cómo va a ser de dónde va a sacar sus recursos y cómo va a gastar esos recursos, de qué manera. Entonces da cierta previsibilidad. Además, en la presentación del proyecto también establece ciertos supuestos en los que el gobierno parte para hacer ese presupuesto, como son la expectativa de crecimiento económico, del PBI, del consumo, de la inversión, de la inflación, etcétera, y del tipo de cambio. Sí. ¿A qué destina recursos? ¿A qué le agrega recursos y a qué se los quita? Bueno, también muestra el rumbo del gobierno. Cuando hablan que hay un discurso constante de parte de los dirigentes opositores, el gobierno no tiene plan económico. El plan económico técnicamente es el presupuesto. Cualquiera que se ponga a leer en detalle, que no es lo más simple de leer en detalle un presupuesto, puede encontrar fácilmente cuál es el plan económico de un gobierno, cuáles son las políticas públicas que prioriza y cuáles son las que le saca importancia. Claro, hay un axioma que repetía Juan Domingo Perón, que decía, si quieres saber cómo es un gobierno, mírale el presupuesto. Exactamente así. Pasa que requiere como cierto conocimiento técnico muchas veces, esto que hablamos repetidamente en el programa de la falta de comunicación. El año pasado, yo me acuerdo que se viralizaron, incluso en los medios de comunicación, un PowerPoint que resumía y sintetizaba la asignación de prioridades presupuestarias por parte del gobierno y facilitaba la lectura para no especialistas. Este año no se vio esa
esa comunicación, esas placas que daban vueltas, que de alguna manera es importante porque involucran a la población en un debate que a veces parece técnico. Y, bueno, primer lectura creo que es una derrota del oficialismo porque aparte es una de las leyes que más fáciles se puede negociar votos para la ley. ¿Por qué? Porque hay una desesperación de los gobernadores de conseguir partidas presupuestarias para las provincias, de obra pública, de aumentar los fondos para subsidio del transporte público y un sinfín de partidas que las provincias, los municipios, negocian a los efectos de hacer valer los votos que se tienen en el Congreso. Y es el mejor contexto de todos, la negociación del presupuesto, para condicionar hacia dónde se va el dinero en el país. Bueno, fíjense que acá primó ante todo el posicionamiento político, no la gestión, no la búsqueda de mejores proyectos para las provincias. Digo, todas las provincias objetivamente se van a ver perjudicadas por haber rechazado el presupuesto. Entre otras cosas porque el presupuesto preveía, en realidad le mantenía al presidente la potestad de seguir duplicando la alícuota de bienes personales. Porque en 2019, a fines de 2019, que se votó una ley de emergencia económica por 2 años, se le concedió al presidente la potestad de hasta duplicar la alícuota de bienes personales. Claro, en este caso no se iba a duplicar, pero se iba a incrementar de manera ostensible, ¿no? Sí, no, en realidad lo que se iba a hacer era mantener la potestad del presidente. Sí, pero en el presupuesto estaba previsto y partía de la base que se iba a mantener la alícuota como estaba, y lo que el gobierno hacía era aumentar el mínimo no imponible de bienes personales, llevándolo a 16 millones de pesos, si no me equivoco, y a partir de ahí iba aumentando la alícuota hasta de 1,25 a 1,50 para los bienes patrimoniales por encima de los 100 millones de pesos. Claro, es una escala Sí, es una escala. Claro, es una escala que tiene que ver con que el que más tiene se le incrementa el índice de la alícuota, pero de manera no vayan a creer que les van a expropiar algo. Es un porcentaje, es una porción minúscula de lo que tiene. Es un porcentaje bastante minúsculo, y aparte, no sé si recuerdan, cuando nosotros de alguna manera tratamos de desarmar ese mito de la presión fiscal argentina, que nosotros lo que planteábamos era que el problema de Argentina no es la presión fiscal en sí misma, porque cuando uno lo ve en porcentaje se encuentra que está dentro de los promedios internacionales, sí, sino a dónde recae la presión tributaria argentina. Y las tendencias de los países con mejores niveles de desarrollo del mundo es que la mayor carga impositiva recae sobre la riqueza personal, patrimonial, que era claro, sobre todo lo que no genera producción. Exactamente. Y justamente, es más, los países más avanzados del mundo lo que hacen es quitarle presión tributaria a las empresas y aumentarla a la riqueza personal de los empresarios. Claro, ¿y esto es para qué? Para que haya reinversión de capital. Por ejemplo, en vez de retirar las utilidades a fin de año, lo que promueve esto es que inviertan más. Exactamente, es más negocio dejar la plata en la empresa haciéndola crecer que sacarle el dinero para comprarte una casa nueva o cambiar el auto, etcétera. Eso es lo que se busca, incentivar a la inversión productiva y no a la acumulación de riqueza personal. Por eso se carga la presión tributaria sobre esa riqueza y no sobre lo otro. Que fíjense, sale en algunos diarios del día de hoy, el exministro de Hacienda y actual diputado nacional, Lisandro Nieri, que dice que ellos rechazan el presupuesto porque le evitaron un impuestazo a la clase media argentina. Perdón, pero es diputado provincial, Nieri, o nacional. Perdón, diputado provincial. Bueno, pero eso es mentira, eso que han evitado un impuestazo. Exactamente. No hay ninguna... al contrario, justamente, entre otras cosas, por ejemplo, se aumentaba la partida de subsidio para transporte público de pasajeros. O sea, le aumentaba la partida a Mendoza para poder sostener el precio del boleto del colectivo. Se aumentaba la inversión en ciencia y tecnología, se aumentaba la inversión en obra pública y se aumentaba. Todo eso los mendocinos no lo van a recibir. Los mendocinos y las otras provincias que tenían. Se está quejando ahora el Guasón de Buenos Aires
se está quejando porque no le votaron la obra pública y las inversiones que él tenía prevista, y él mandó a su diputado a votar en contra. Sí. Bueno, Mendoza lo mismo. Todas las provincias, eso es lo que yo... Por eso lo que quería llegar a la conclusión, esto del problema político, porque creo que nadie ganó en lo concreto, en la gestión, en las perspectivas presupuestarias para el año que viene. No, nadie. Inclusive podríamos decir que en términos concretos ganó el oficialismo. Porque en un país con inflación, al tener que, por decreto, prorrogar el presupuesto el año pasado, porque esa es la potestad que tiene el presidente para poder seguir gobernando, todos los recursos extraordinarios que recaude, que no estaban proyectados en este presupuesto, ni gastos perjudicados por este presupuesto, va a tener un mayor uso discrecional de ese dinero. Sí. El prejuicio concreto es que esto que estamos hablando de bienes personales, que hoy mismo se presentó el proyecto de ley específico de bienes personales, vuelve a diputado y van a acelerar eso para tener ese instrumento que estaba previsto en la ley de presupuesto y ahora lo van a hacer por ley aparte, para poder aumentar la recaudación vía bienes personales. Pero el fenómeno fue eminentemente político, y lo que uno podría ver, o analizar de qué está pasando, es que se están peleando a ver quién es más opositor. Y la disputa es una disputa de posicionamiento de cara al 2023. Me parece que habría que cambiar y alterar el término opositor, en este caso al menos específico, por impedidor, pues son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es oponer una idea y proponer una otra cosa, y otra cosa es impedir. Y esto de que la izquierda del FIT y el PRO tengan una conducta idéntica para impedirle al gobierno que pueda avanzar sobre el presupuesto, habla de la mezquindad política que hay en Argentina. Sí, esto la verdad que... Mire, la imagen más significativa de eso es que las bancas de la diputada del FIT de Buenos Aires queda pegada, el lugar donde se sienta, al ladito de Milei, el mechudo ese, y no se saludan ni se hablan en todo el momento, pero votan lo mismo. Votan igual, claro. Sí. Creo que hay algunos símbolos que hay que destacar a propósito de lo que usted dice, Juan Manuel, de la política por sobre la economía. Esto, Milei se ausentó, aquel que habla de que los políticos profesionales son vagos, él no fue, con una excusa. En realidad la verdadera excusa y argumento profundo es que quiere cobrar. Y hay que empezar a decirle lo que son. Prensa, quiere destacarse por algo, y como por habilidades no lo va a poder hacer, lo va a tener que hacer por este tipo de actitudes. Y algunos otros, ¿no? En el caso de la única tensión que hubo fue la de Claudio Vidal, que es recientemente diputado electo en Santa Cruz, un ex Frente de Todos, que ahora también tiene una actitud que pocos comprenden, porque es alguien que se suponía que iba a acompañar al oficialismo nacional sobre todo en el tema presupuesto. No fue así. Sí, fíjese, exactamente, lo estamos hablando, y aparte, este concepto que se perdió un poco perdió un poco de agenda, digo, el concepto de la posverdad, pero realmente sigue siendo un gran problema porque, digo, gran parte de la dirigencia política, para no generalizar, termina tomando una posición frente al presupuesto por una cuestión de posicionamiento político de cara al 2023, y con argumentos falaces, 100% falaces, sin sustentación. Digo, la argumentación de los dirigentes, digamos, que votaron en contra fue que el presupuesto era una mentira, que era un papelón que partía de cosas que no eran posibles que pasen. Por ejemplo, y todos hablaban de una inflación del 33%, siendo que la inflación de este año acumulada está llegando al 50%. Primero que muchos de los dirigentes que dijeron eso defendieron un presupuesto que planteaba una inflación del 10%, no sé si recuerdan. Durante la gestión de Mauricio Macri en 2018 se presenta un presupuesto... Y pregúntele a los que tomaron crédito SUBA cuánto era la inflación que habían previsto.
Exactamente. Claro. Y discúlpeme, que lo diré un minutito simplemente porque gracias a Pablo Molina que nos aclara que, fíjese las cosas de la política, Lisandro Nieri, ex ministro de Hacienda de la provincia, en la gestión de Alfredo Cornejo, pero también en la gestión de Rodolfo Suárez, fue ministro también, actualmente es diputado nacional. ¿Cómo? Pero si lo eligieron para diputado provincial. Claro, pero es el reemplazante de Alfredo Cornejo, quien se fue de la diputación a la senaduría, por lo cual es como un club de amigos en donde nadie queda fuera. Ahí está. Por algo decía que era Movimiento Nacional, diputado nacional, perdón. Claro, efectivamente es diputado nacional, hasta tanto se termine ese mandato, que va a ser el 30 de abril, y pasa a ser que se va a quedar sin trabajo. No. ¿Se va a ir a la privada? No. ¿Qué es lo que va a hacer? Diputado provincial. Sí, no tiene ningún problema de su futuro próximo. Riesgo cero se llama eso. Bueno, disculpe la dirección y gracias a Pablo Molina. Digo esto que hablamos de la posverdad, la argumentación que planteaban era que era un papelón el presupuesto, que los números eran irreales. La verdad que, y charlándolo con varios especialistas, plantear una inflación del 33% no es para nada descabellado, porque este año hubo un reacomodamiento, o sea, entre intereses especulativos más contexto internacional que explica gran parte de la inflación de 50%, sumado a un reacomodamiento de precios después de una pandemia que genera toda una serie de desequilibrios hasta que se vuelve a ordenar de alguna manera el sistema de precios relativos de la economía, es posible prever el 33%. Pero además, hay una cuestión que tiene que ver con la inercia inflacionaria. Si el gobierno sale a decir que el año que viene proyecta una inflación del 50%, la está generando automáticamente. O sea, hay una gran responsabilidad a la hora de cuando un gobierno define una pauta inflacionaria para un presupuesto, ya que esa pauta que plantea el gobierno es un indicador al resto de la economía. Sí, todos quieren superar el índice de inflación y eso es lo que genera más inflación. Exactamente, si hay una inercia inflacionaria es difícil de parar, entonces el gobierno está obligado a proyectar una inflación a la baja. Y aparte, quería aprovechar ahora que se están cumpliendo los 20 años de aquellas jornadas tristes y violentas del 2001, que en realidad a veces se hace mucho hincapié en el 2001, pero el 2001 fue el corolario de un modelo económico que fracasó, un modelo económico muy similar al que acaba de fracasar en Chile, con esta implosión. La verdad que lo que ha pasado en Chile es una implosión de su sistema político. Que haya ganado este dirigente estudiantil de 35 años la presidencia muestra la crisis de representatividad que tiene la dirigencia política tradicional de Chile, entre otras cosas. Y fíjense que hoy el caballito de batalla de la crítica opositora a la economía nacional, donde se ha instalado como posverdad esto que hablamos, que la economía nacional es un desastre, que la macroeconomía es un desastre, así está de alguna manera instalado en la agenda pública. Fíjense que nosotros durante los 90 no se tuvo inflación. Y sin embargo el país estalló por los aires en las jornadas de diciembre del 2001. Sí, bueno, porque la inflación es una de las variables y no es la variable decisoria de toda la economía. Inclusive Alfonsín era uno de los que decía que una inflación relativamente sensata y controlada era buena y ayudaba al crecimiento. Absolutamente, pero le digo, me parece interesante rescatar esto porque hoy se pone la inflación como el epicentro del problema argentino y lejos está de serlo. O sea, hemos tenido una economía sin inflación con muchísimos problemas más graves que los problemas que tenemos actualmente. Pero probablemente, y en esto no quisiera disentir con usted, también fue la inflación el leitmotiv para que se generara ese rotundo cambio, la reforma del Estado. Recordarán aquellos que tienen un poco más de años, que la reforma del Estado fue básicamente sobre texto de controlar la economía y parar la inflación, que era sin lugar a dudas el hecho del caos por el cual debió inclusive anticiparse la entrega de mando de diciembre a julio del doctor Alfonsín al doctor Menem. Y luego, a los 2 años de también otros fracasos de carácter económico, es cuando
realizan el tema de la convertibilidad, que era atar la moneda nacional al valor dólar. Y luego la alianza, aquella que ganara en 1999, alianza de los radicales con el Frente Amplio, detrás de todo esto una cabeza que se llama de Santibáñez, que sería interesante que alguna vez lo rememoren, porque él fue una especie de arquitecto de la economía de aquella época, en donde dijeron, en un principio querían desatar el tema de la convertibilidad y todos decían que eso era realmente lo mismo que desactivar una bomba con fuego, por lo cual no lo hicieron, tampoco supieron hacerlo, hablaban de una canasta de monedas para poder ir equilibrando y no estar atados únicamente a las variables del dólar y sobre todo a las tasas que, como ustedes saben, dicta el hegemón, no es algo que tenga que ver con el libre mercado, sino tiene que ver con las decisiones justamente políticas. Bueno, y así fue como el fracaso de la alianza fue rotundo, tremendo, que no solamente fue de carácter, ahí sí, económico, sino que fue básicamente de carácter institucional y político. Así fue, no, comparto plenamente, Ariel, justamente lo que quiero decir es, ojo que detrás de la discusión sobre la inflación, y poner a la inflación como el principal problema económico a resolver, muchas veces se esconden programas de gobierno que van por otros objetivos. Incluso me animo a decir que la expectativa que tenía el gobierno de Juntos por el Cambio entre el 2016 y el 2019 era lograr esa baja de la inflación, y todos apostaban a que ese modelo económico que estaban implementando lograra bajar la inflación y eso les hiciera gozar de la popularidad que gozó Menem, claro, cuando logra estabilizar la inflación, que realmente en un contexto donde la inflación se había disparado a niveles sin precedentes. La gestión de Menem con Cavallo en el Ministerio de Economía fue un éxito rotundo y hizo sentir a la población que era un gobierno con capacidad de resolver todos los problemas de Argentina, que lejos estuvo de resolverlo. Pero bueno, sí, quería hacer esa reflexión en torno a esto porque, fíjense, Alfredo Cornejo, también actual senador nacional, sale a decir por las redes, porque es más importante lo que se dice por las redes que discutir con el ministro en los 72 horas que estuvo discutiéndose en comisiones la ley de presupuesto. No, ellos ni van a las comisiones. Termina diciendo Alfredo Cornejo que, no sé, polemiza con Guado Pedro y termina diciendo que el problema de este gobierno que son un desastre, que están destruyendo el país. Digo, insisto en lo que venimos hablando la última vez. Argentina creció el 10% de su PIB este año. Sí, a ver, seriamente, las adjetivaciones que hacen desde algunos sectores de la oposición son vergonzantes. Que luego las repiten las vecinas a toda voz, a viva voz, en sí, carnicerías, verdulerías y locales afines, defendiendo las posiciones, por ejemplo, de ilustres empresarios, acomodaticios financieros, y yendo a comprar ofertas de verdulería. Bien. Por ejemplo, mi vecina Chona, que anda diciendo que Macri, no hay ninguna prueba que Macri haya espiado, simplemente que estos chorros lo quieren meter preso y bueno, y lo defiende a Macri como si fuera el socio de él.